Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día voy a hablar sobre las religiones políticas, ¿ya? Miren, las religiones y las ideologías políticas están en el campo de las creencias, en el campo de los metarrelatos, en el campo de los ideales, ¿ya? Ahora, los movimientos políticos buscan muchas veces copiar, ¿no? A las religiones, ¿no? Copiar a las iglesias, ¿no? Inclusive a veces buscan reemplazar a las religiones y reemplazar a las iglesias, ¿no? ¿Para qué? Para lograr ideologizar a las masas, ¿no? Entonces, cuando ideologizas a las masas, logras creyentes, ¿no? Tal como las religiones, ¿no? O tal como las iglesias, logras creyentes, ¿no? Y también este, buscas movilizar a las masas, ¿no? Entonces de esta manera logras militantes, es decir, practicantes, ¿no? O servidores, como se dice en la iglesia, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, los movimientos políticos en muchos sentidos copian a las religiones o copian a las iglesias para lograr también lograr adeptos, ¿no? Como se puede decir, y lograr militantes, ¿ya? Ahora les voy a dar algunos ejemplos de religiones políticas. Por ejemplo, el socialismo soviético era una religión política y su doctrina era el marxismo-leninismo y sus profetas eran Lenin y Stalin. Otra religión política es el comunismo al estilo de la República Popular China, que su doctrina es el comunismo maoísta, ¿ya? Y su profeta es Mao, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el nazismo, ¿no? Esa es la religión, su ideología era el nacionalsocialismo supremacista blanco, ¿ya? Este, ario, ¿no? ¿Y quién era su profeta? Era Hitler, ¿ya? También el fascismo o fascismo a la usanza de Italia era una religión política y su doctrina era el fascismo y su profeta, su líder era Mussolini, ¿no? Y en el caso de España, una religión política era el franquismo, ¿ya? Y su doctrina era el fascismo y su profeta, su líder era Franco, ¿ya? No voy a mencionar los partidos políticos de Perú porque sé de que la mayoría o muchos de ellos son liderados por psicópatas y gente endemoniada que no tiene respeto por la vida, así de que no me voy a meter con ellos para evitar represalias, ¿no? Porque sé que son gente enferma, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, estas religiones políticas lo que buscan producir es fanáticos, ¿no? Fanáticos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el fanatismo se vale de la estupidez de sus seguidores, ¿no? De la irracionalidad, se vale del extremismo y de la polarización en las personas, ¿ya? Entonces, el fanatismo se vale de eso y busca producir eso mismo, ¿no? Y los líderes políticos de estas religiones políticas manipulan a las masas para también lograr fanáticos, ¿no? Que se caracterizan por ser gente marcada por la estupidez, la irracionalidad, el extremismo, ¿no? Y la polarización, ¿no? Ahora, esta manipulación es bien útil, ¿no? De los líderes de estas religiones políticas porque se aprovecha de los prejuicios de sus seguidores, ¿no? Por ejemplo, en, en el sur de Estados Unidos, en la época de la segregación racial, el blanco se decía que era, el blanco anglosajón se decía que era demócrata y veían al afroamericano norteamericano, lo veían como comunista, ¿no? Entonces se aprovechaban del prejuicio racial de la gente para demonizar y satanizar al otro, ¿no? Ahora, por ejemplo, también se aprovechan también de la ignorancia de las personas, ¿no? De su bajísimo nivel cultural, ¿no? Cuando ves una sociedad donde hasta los universitarios creen de que el Perú fue independizado por San Martín de Porres, en lugar de don José San Martín, te das cuenta del nivel cultural de los universitarios de ese país, ¿no? Ahora, también se aprovecha de la insanía mental, ¿no? Eh, Esta gente que son estos adeptos a estas ideologías políticas muchas veces tienen problemas de esquizofrenia, eh, son psicópatas, ¿no? O son bipolares, ¿no? O son gente peligrosa, ¿no? Por eso, ¿no? Y se aprovechan también del bajo coeficiente intelectual, ¿no? Gente que no comprende lo que lee y no comprende lo que se les dice. Por eso en Perú se sabe de que hay un serio problema de que la gente no comprende lo que lee, ¿no? Y yo conocí a gente a la que yo les digo A y me entienden B, ¿no? Se le dice B y lo entienden como C, porque tienen un problema de comprensión lectora y comprensión auditiva, ¿ya? Por su bajo coeficiente intelectual. Entonces,
Entonces estas religiones políticas se aprovechan de poblaciones así, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la posición bíblica cristiana frente a estas religiones políticas, ¿ya? Miren, la causa por la cual lucha el Evangelio es la causa del reino de Dios. Ese es el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? El mensaje eh, de, que está en los evangelios, ¿ya? Ahora, el evangelio no se conforma a ninguna ideología política, ¿no? No se acomoda a ninguna ideología política tampoco, ¿no? Es más, el evangelio trasciende a todas las ideologías políticas porque creemos que es un discurso aparte, ¿no? Pero inclusive es superior, ¿no? A las ideologías políticas, ¿no? Es más sublime, ¿ya? Y es universal, ¿ya? Ahora, el Evangelio evalúa y juzga toda ideología política en base a principios bíblicos, ¿ya? Y ahora les voy a dar algunos principios bíblicos en los cuales un cristiano puede evaluar y juzgar a toda ideología política. Por ejemplo, los principios bíblicos que tengo acá enlistados son, por ejemplo, la búsqueda de la justicia, ¿no? La equidad, la paz, la unidad, la fraternidad, el amor, ¿no? El diálogo, ¿no? El acuerdo, el respeto, la honestidad, la solidaridad, ¿no? Los valores familiares, la defensa de la vida, ¿no? La rectitud, la libertad, la moralidad, la santidad, la confesionalidad, etcétera. Estos son algunos principios en los cuales uno puede juzgar toda ideología política, ¿no? Son principios cristianos, ¿ya? Ahora, un creyente puede afiliarse a algún partido político, ¿no? O puede también suscribir a alguna ideología política si es que este partido o esta ideología está de acuerdo a estos principios bíblicos cristianos, ¿ya? Por ejemplo, un creyente puede afiliarse a un partido, ¿no? Que sea, por ejemplo, de centro derecha, puede ser de centro izquierda, puede ser de centro, puede ser conservador, ¿no? Un partido demócrata concertador, ¿no? Un partido patriota concertador, un partido socialdemócrata o de derecha democrática o social cristiano o demócrata cristiano o de centro derecha cristiano o de centro izquierda cristiana, etcétera, ¿ya? Pero eso sí, todo cristiano debe rechazar definitivamente toda ideología extremista peligrosa, ¿no? Por ejemplo, sería una total incoherencia, ¿no? Una inmoralidad y una pecaminosidad aborrecible que un cristiano, por ejemplo, siga algún partido de ultraderecha, ¿no? De ultraizquierda, ¿no? Que sea dictatorial, que sea fascista, que sea comunista, que sea neonazi, ¿no? Que sea represor violento, ¿no? Violador de derechos humanos, criminal, o que atente contra la vida, ¿no? Entonces, de hecho, todo cristiano debe marcar distancia y rechazar definitivamente todos esos partidos e ideologías políticas, ¿ya? Y también quiero decirles de que ninguna iglesia ni líder religioso debe respaldar ninguna ideología política, ni ningún partido político, ni a ningún líder político, porque eso es muy, muy peligroso, ¿no? El, porque si uno respalda es como que le da un cheque en blanco, y la iglesia cristiana y los líderes cristianos no deben prestarse a ese juego político, ¿no? ¿Por qué? Porque si este líder, por más que sea cristiano, ¿no? Este político, por más que sea cristiano, o este partido político, por más que sea liderado por cristianos, se pudiese desviar, ¿no? Y apoyar cosas aborrecibles, entonces ensucia el testimonio de la iglesia, ¿no? Entonces la cuestión es de que la iglesia debe mantener su testimonio, ¿no? Y en base a estos principios que les mencioné en esta lista, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado porque he conocido una iglesia que el pastor prestó los ambientes para colecta de firmas de cierto partido político de, de, al que le gustaba ese pastor, ¿no? E inclusive he sabido de que hay pastores que le han dado su respaldo a candidatos políticos totalmente cuestionables, ¿no? Y sospechosos de corrupción, ¿no? Ah, también he sabido de que hay pastores inclusive que han usado sus púlpitos para lograr respaldo político porque estaban candidateando a un cargo de elección popular. Totalmente vergonzoso, totalmente eh,
repudiable ese tipo de conductas, ¿no? Porque es muy, muy peligroso, porque no se sabe qué clase de conducta puede tener esa persona. No se trata de qué camino puede tomar al final ese partido político y podría ensuciar el testimonio de la iglesia cristiana. Entonces, esto sirva para que los cristianos tengan mucho cuidado, porque he sabido de jovencitos que están diciendo que yo soy de derecha, ¿no? Entonces, y no saben realmente qué es la derecha, ¿no? Porque la derecha es diversa y hay derechas de todo tipo, hay desde derechas racistas, también hay centro derecha, derecha democrática, ¿no? Respetuosa, ¿no? Pero también hay ultraderecha. ¿Cuál de las derechas se refiere, no? Entonces es muy peligroso, ¿no? Por eso estos principios bíblicos sirvan para que uno pueda tomar decisiones en el campo de la política. Que Dios les bendiga. Cuídense, chao.